Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en esta unidad didáctica, ¿vale? La unidad didáctica 8 habla de estadística y combinatoria. Nos vamos a centrar sobre todo en estadística. La pregunta clave sería, ¿qué es la estadística? La estadística se dedica a recoger y a ordenar datos de una, por ejemplo, de una encuesta, ¿de acuerdo? Para después analizarlos e interpretarlos. Entonces, a modo de ejemplo, aquí tengo una población. Primer concepto, población. Población sería el total al que yo quiero analizar. Por ejemplo, sería, quiero hacer una pregunta a toda España, pero como me es imposible preguntar a todas las personas que viven en España, voy a preguntarle a una, segundo concepto, muestra. Por tanto, la muestra es un trocito de España, un trocito de esa población a la cual yo le voy a preguntar. ¿Para qué? Para que en función de lo que me diga esa pequeña muestra, yo interpreto que toda la población piensa exactamente igual. Y por último, tercer concepto, individuo. Individuo sería cada una de las personas a las cuales yo le voy a preguntar. Así que para que lo veáis súper claro, os voy a enseñar cómo sería un pequeño ejemplo para analizar la estadística. Aquí tenemos una población de personas completamente distintas y lo que voy a hacer es preguntar a una pequeña muestra, por ejemplo, a estos de aquí. Y la respuesta que me den esa pequeña muestra la voy a interpretar que toda la población opina exactamente igual. Y por ejemplo, la pregunta sería, ¿de qué equipo eres? Sí, yo soy del Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Sin lugar a duda, el Betis es el mejor equipo. Pues el Barcelona, es que el Barcelona con Messi gana seguro. Pues yo lo tengo claro, el Real Madrid, el mejor. Pues chiquillo, el Barcelona, que tiene el mejor delantero del mundo, Messi. El Real Madrid, el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Y bueno, una vez que hemos preguntado a toda esta muestra de toda la población, podemos decir que gran parte de la población, en este caso, es del Real Madrid. Que sabéis que es del equipo que hay que ser, Real Madrid. Hemos visto que una población es imposible preguntarle a todos, por tanto le preguntamos a una pequeña muestra. Y a esa pequeña muestra compuesta de varios individuos nos van a dar una serie de respuestas. La estadística es recoger los datos, ordenarlos, analizarlos e interpretarlos. En este caso es muy sencillo. Lo ordenamos de la siguiente forma. 3 para el Real Madrid, 2 para el Barcelona y 1 para el Betis. Lo que nos quiere decir que la mayor parte de la población es del Real Madrid. Dentro de la estadística, lo que podemos analizar pueden ser solamente dos tipos de variables. Variables cualitativas o variables cuantitativas. Las cualitativas son aquellas variables que nos aportan una cualidad de algo. Por ejemplo, el color de los ojos, de qué equipo eres, la nacionalidad, si te parece guapo o feo. Todas esas son variables cualitativas. Y luego las variables cuantitativas, son aquellas que la respuesta es siempre un número. Y dentro de eso puede ser de dos tipos. Variable discreta es que en sí está acotado, es decir, ¿cuántos hermanos tienes? Pues obviamente no puedes tener 2,5 hermanos. Y aquellas variables que son cuantitativas pero concretas son aquellas que cabe cualquier número. Por ejemplo, ¿cuánto pesas? O cuánto mides. Todas esas variables son variables cuantitativas concretas, porque puede haber un número infinito de respuestas que no podemos saber cuál es. Bueno, en estadística es muy importante que podamos analizar los datos para después interpretarlos. ¿Y cómo se analizan? Necesitamos hacer nuestra tabla de frecuencia. En frecuencia tenemos que meter 4 datos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y luego las mismas pero acumuladas. Frecuencia absoluta relativa y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es cada cosa? Veamos ahora con un ejemplo, con otro tipo de datos, cómo se elabora la tabla de frecuencias. Bueno, pues vamos a calcular nuestra tabla de frecuencias. Para calcular una tabla de frecuencias, lo más importante es saber de dónde vamos a sacar los datos. Los datos los podemos sacar, por ejemplo, de una encuesta que realicemos por la calle, de apuntar el número de goles de un jugador por partido, de la nota de un examen e infinidad de casos. Pero lo que sí vamos a necesitar son los datos. Y para ello, una vez que hemos recopilado la información, os voy a anotar aquí cómo nos podremos encontrar los datos. Por ejemplo, vamos a preguntar a un grupo de personas cuántos números de hermanos tienen. Y las respuestas han sido las siguientes. Bueno, una vez que hemos preguntado a una muestra cuántos números de hermanos tienen, nos han dado las siguientes respuestas. 0 hermanos, 1 hermano, 5 hermanos, 0 hermanos, 1 hermano y así hasta el total de respuestas que hemos obtenido. Bien, vamos a calcular nuestra tabla de frecuencia. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos y hacer una cuenta. Nuestros datos. 0, nos han dicho 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos. Vamos a buscar el número máximo de hermanos, 8, ¿verdad? Bien,
Y ahora vamos a contar cuánta gente nos ha dicho que tienen 0 hermanos. Vamos a empezar por el 0. Por el 0, nos han dicho que tienen 0 hermanos. 1, 2, 3, 4 y 5 personas. ¿Cuántas personas nos han dicho que tienen un hermano? Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6 personas nos han dicho que tienen un hermano. ¿Cuántas personas tienen un hermano? Vamos a contarlo. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas tienen hermanos? 1, 2 personas. Y así sucesivamente con todos. Una vez que hemos contado todos los casos que nos han dicho el número de hermanos que tienen, lo que tenemos que hacer es una suma de todo, sumarlos. Vamos a ver a cuánta gente le hemos preguntado. Pues 5, más 6, más 4, más 2, más 1, más 1, más 0, más 0, más 1. Y eso me va a dar 20. Le hemos preguntado a 20 personas. Y ahora sí, ya sí que podemos hacer nuestra tabla de frecuencias. Empezamos. Una serie lo vamos a poner de otro color para saber que esto es el encabezado. Y en esta parte de aquí vamos a meter todos nuestros valores. El primer valor que vamos a meter sería x sub i. ¿Qué quiere decir esto? Son todos los valores que no han podido decir. Esto ya lo teníamos hecho antes, justo aquí. Es decir, nos han podido decir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Vamos con el siguiente. El siguiente sería la frecuencia absoluta. ¿Y cómo son las siglas de la frecuencia absoluta? Pues una F minúscula, una I minúscula, F sub I. Esto sería la frecuencia absoluta. ¿Y cómo se calcula? La frecuencia absoluta es muy sencillo, es lo mismo que habíamos calculado justamente antes. El número de casos que nos han dicho que se repite. Por tanto, F sub I, frecuencia absoluta, sería 5, porque son 5 personas las que nos han dicho que tienen 0 hermanos. Aquí pondríamos 6, porque son 6 personas las que nos han dicho que tienen un hermano. Y así con todos. Ya hemos rellenado nuestra tabla de frecuencia absoluta. Ahora lo que nos vamos a calcular aquí abajo sería el total. Por tanto, lo voy a poner en otro color y aquí vamos a hacer la suma. ¿El total de qué? De todo esto. Sumamos todo esto. Y ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se representa? Con una F mayúscula y una I minúscula. F sub I. La frecuencia absoluta acumulada se calcula de la siguiente forma. El primero de todos, copiamos el mismo número. Es decir, esto va a ser igual que el número de al lado. Un 5. Estos dos son iguales, siempre. Y ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es sumar el de arriba con el de la izquierda. Es decir, 6 más 5. Y en este caso va a dar 11. Y hemos quedado que era el de arriba más el de la izquierda. Vamos con el siguiente. Hemos quedado que era el de arriba más el de la izquierda. 11 más 4. 11 más 4. ¿De acuerdo? 11 más 4. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que tenemos es que 15 personas tienen 2 hermanos, 1 hermano o 0 hermanos. Este sería el total de personas que tienen o 0 o 1 o 2 hermanos. Seguimos calculando. Y fijaos como al final, el de arriba con el de la izquierda, ya tenemos 20. Es decir, obviamente la totalidad de las personas que hemos preguntado nos han dicho desde 8 hasta 0 hermanos. Es lógico, estos dos números siempre tienen que ser el mismo. Ahora vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. Su signo, su nomenclatura sería H minúscula sub I. ¿De acuerdo? Y la frecuencia relativa se trata de dividir la frecuencia absoluta entre el total. Es decir, 5 partido 20. En el de abajo, 6 partido 20.
El siguiente, 4 partido 20. ¿De dónde salen estos 5, el 6 y el 4? De aquí, 5, 6, 4. En este caso, 2 partido 20. Bien, vamos a calcularlo. Bueno, pues yo ya tengo calculado cada una de esas frecuencias relativas. Y aquí abajo, lo que tengo que hacer, lo voy a poner también naranjita, y lo que tengo que hacer es la suma de todo lo que tengo aquí, igual que hice con la frecuencia absoluta. Y me tienen que dar siempre 1. Es decir, vamos a sumar todo lo que tenemos aquí encima. Y siempre dará 1. Vamos a seguir. ¿Cómo será la frecuencia relativa acumulada? Bueno, pues si la frecuencia absoluta acumulada era el mismo signo pero en mayúscula, en este caso será lo mismo. H mayúscula sub I. Y si nos acordamos que la frecuencia absoluta acumulada, el primer número lo copiábamos, en este caso también lo vamos a copiar. 0,25. ¿Y ahora qué hacíamos? El de arriba con el de la izquierda, ¿verdad? 0,25 más 0,3. El siguiente, el resultado del de arriba más 0,2. Ahora, el siguiente paso, lo vamos a calcular el porcentaje. ¿Para qué nos sirve el porcentaje? Para calcular qué porcentaje nos ha dicho una de las respuestas. En este caso sería la frecuencia relativa 0,25 por 100, 0,3 por 100, 0,2 por 100. Y por último, lo que vamos a hacer aquí, lo voy a poner en naranjita, ya sabéis lo que toca, sumar todo lo que tenemos ahí arriba. Y nos va a dar 100, efectivamente, el 100% de los casos. ¿Qué nos quiere decir el porcentaje? Que el 30% de todos los que yo le he preguntado tienen un hermano. El 20% de todos los que yo le he preguntado tienen 2 hermanos. Y para eso nos sirve el porcentaje. Una vez que hemos analizado todos los datos, lo suyo sería establecer unos gráficos estadísticos. Y los gráficos se realizan de la siguiente forma. Bueno, ahora vamos a calcular nuestra gráfica de nuestra tabla de frecuencias. Y para ello, nuestra gráfica, vamos a ver la gráfica de diagrama de barras. ¿Cómo se calcula la gráfica de diagrama de barras? Muy sencillo. En el eje horizontal vamos a poner los mismos valores que tenemos en X sub Y. Entonces, empezamos por el 0, el 1, el 2, el 3... Y en el eje vertical vamos a poner todos nuestros valores de F sub I, de la frecuencia absoluta. Siempre empezando desde el 0, obviamente, que estaría aquí, y subiendo por todos los valores que podríamos tener, aunque alguno de ellos no lo tengamos. Y ahora simplemente es pintar. 0 casos. ¿Quién tiene 0 hermanos? Pues nos lo han dicho 5 personas, pues pintamos hasta el 5. ¿Quién tiene un hermano? 6. Pintamos hasta el 6. ¿Quién tiene 2 hermanos? 4 personas. 4 personas. Pintamos. ¿Quién tiene 3 hermanos? Pues 3 hermanos tienen solamente 2 casos. 2 casos. Vamos a poner este en su color. ¿Quién tiene 4 hermanos? Un caso. Pintamos. ¿Quién tiene...? Y aquí podemos ver en esta gráfica de barras cómo se representa este gráfico estadístico. Bueno, como veis, y esto lo estamos haciendo con un programa informático, aquí tendríamos nuestra gráfica de barras, que es la que hemos calculado anteriormente. Pero también podemos hacer gráficos de distintos tipos. Por ejemplo, podemos hacer una gráfica de líneas y se representaría exactamente igual. ¿Veis que hace la misma curva? 5, 6, 4, 2,
1, 1, 0, 0, 1 y representaríamos lo mismo. Podríamos también representarla de una forma circular con nuestros porcentajes. Podríamos también representarla con un sombreado. Es decir, tenemos infinidad de formas de representar este tipo de gráfica y la que os hemos explicado en este caso, o incluso podríamos hacerlo con una gráfica un poquito más curva. Pero bueno, yo con lo que me quedaría es que aprendáis a hacer la gráfica de barras, que es la que hemos visto hasta ahora. Una vez que tenemos calculada nuestra tabla de frecuencia, podremos calcular nuestra media de centralización. ¿Qué quiere decir eso? Esto suena porque lo hemos usado muchísimo, por ejemplo, para los exámenes. La media, ¿os suena? Todas esas medidas de centralización sirven pues, para establecer esas medias, pero hay varios conceptos que son interesantes que tengáis que aprender. Tenemos la media aritmética. Media aritmética es lo que vosotros conocéis como media, es decir, suma de todos los valores y lo dividimos entre el total de preguntas o el total de respuestas o el total de exámenes que hemos hecho. Otro concepto muy interesante es la moda. La moda es aquel valor que más se repite. Por eso se dice que está de moda, porque es el valor que más se repite. Otro concepto, la mediana. La mediana es aquel valor que una vez que lo hemos ordenado se encuentra justo en la mitad. No tiene por qué coincidir con la moda. Bueno, continuamos rellenando nuestra tabla de frecuencias y ahora lo que vamos a calcular sería nuestra moda, la mediana y el rango. Estos tres valores son bastante sencillos de calcular, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? La moda es el número que más se repite. ¿Cuál es el número que más se repite? El 0 se repite 5 veces, el 1 6 veces y el 2 4 veces. Si seguimos así buscando, el número que más se repite es el 1. Por tanto, la moda es el 1. ¿Cómo se calcula la mediana? Para la mediana, lo que tenemos que hacer es ordenar todos los datos que nos han dicho en la entrevista o en los datos que hemos obtenido. Para ordenarlos sería 0, 0, 0, 0, 0, 5 ceros. Después tendríamos 6 unos. 1, 1, 1. Y una vez el 8. Y una vez que está ordenado, buscamos el número que está en la mitad. Como en este caso tenemos 20 números, buscamos el número que está en la mitad y en este caso sería este de aquí, que daría 1. Por tanto, nuestra mediana es el 1. Hemos visto que para 20 números, más o menos, se puede hacer. Pero si tuviéramos muchísimos números, es mucho más complicado de calcular la mediana de esta forma, ordenando los números. Por tanto, lo que yo os propongo es hacerlo mucho más fácil y mediante matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar esta parte y vamos a hacer la otra forma de calcular la mediana. Lo primero que tenemos que hacer es contar cuántas personas le hemos preguntado. 20, ¿verdad? Pues 20. Y lo dividimos entre 2. Siempre entre 2. ¿Y cuánto da 20 entre 2? 10. Por tanto, tenemos que buscar el número 10. ¿Y dónde tenemos que buscarlo? Aquí, en la frecuencia absoluta acumulada. Por tanto, sin pasarse, aquí tendríamos 5, saltamos y buscamos, y el 10 estaría aquí, ¿no? Entre el 5 y el 11. Por tanto, nuestra mediana es el 1. Y aquí lo tenemos, el 1. Si nos hubiera dado 11, que aquí nos hubiera dado 11, la mediana sería 1. Pero si ya nos hubiera dado 12, nuestra mediana sería el 2. ¿Por qué? Hubiéramos pasado a este escalón y obviamente buscaríamos el 2. ¿De acuerdo? Por tanto, así es mucho más fácil de buscar. Cogemos el total, lo dividimos entre 2 siempre y ese resultado lo buscamos en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Cuando ya tenemos nuestro dato, lo buscamos sin pasarnos. Y cuando llegamos aquí, buscamos el dato. Y esta sería nuestra mediana. Y el rango se calcula muy fácil. Buscamos el menor de aquí y el mayor de aquí. Es decir, entre el 0 y el 8. Y ese es nuestro rango. Bueno, vamos a seguir completando nuestra tabla de frecuencias
Y ahora lo que vamos a calcular es la media. Para calcular la media, lo que tenemos que hacer es multiplicar x sub y por f sub i, que en español resulta todos los datos por la frecuencia absoluta, que en este caso sería 0 por 5. Siguiente, 1 por 6. Siguiente, 2 por 4. ¿Se entiende? Bueno, pues ya la tengo entera calculada y multiplicada, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tengo que hacer aquí, ya sabéis que si lo pongo en este color, lo que vamos a hacer es sumarla. Por tanto, vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Todo esto. Sale 37. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el total del f sub i. En este caso sería 37 entre 20. ¿Y cuánto da eso? Nuestra media va a dar 37 entre 20. 1,85. Es decir, nuestra media de hermanos, entre toda la gente que he preguntado, sale 1,85. Una vez que tenemos calculada nuestra tabla de frecuencia, necesitaremos calcular nuestras medidas de dispersión. Con esto lo que podemos obtener es, si los valores son bastante pequeños, podemos decir que casi todos los valores, que todas las respuestas que nos han dado están muy cercanas a la media. Y si nos sale un valor muy alto, lo que nos va a dar es que todos los valores están muy alejados a la media. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer un examen, varias notas del examen. Vamos a suponer que sacamos un 0, un 0, un 1, un 10, un 10 y un 10. Hemos hecho 6 exámenes y hemos sacado 0, 0, 1, 10, 10, 10. Si hacemos la media de todo esto, sería 31 entre 6, nos va a dar 5, algo. Es decir, un aprobado. Pero claro, realmente todas las notas que hemos sacado están muy lejos de la media, que sería 5. Por tanto, nuestras medias de dispersión lo que nos va a dar es que son valores muy lejanos a la media, que era 5 y pico. Por tanto, no significa que este alumno saque siempre 5, 4, 6, no, porque saca 0 y 10. Si nos sale una medida de dispersión bastante alta, lo que nos está diciendo es que las notas que está sacando o los resultados que estamos teniendo son muy lejanos a la media. Y por tanto, va a ser muy difícil predecir las notas que va a sacar esta persona en el siguiente examen, porque son siempre muy lejanos. Sin embargo, si nos encontramos con un caso en el que saca 4, 5, 6, 5, 5 y medio, 4 y medio, 6, la media también nos puede salir 5,1, como en el caso anterior. Desde luego, su medida de dispersión va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque siempre las notas están muy cercanas al 5. Entonces, en el siguiente examen nosotros podremos predecir que efectivamente sacará cerca de un 5 o entre un 4 y un 6, porque nos ha salido una medida de dispersión muy pequeña. Vale, ¿y todo esto para qué? ¿Cuáles son las medidas que nos van a dar los datos de la dispersión? Bueno, pues tenemos varios. El primero de ellos sería el rango o recorrido. Rango es el número menor y el número mayor que tenemos como respuesta. En el caso de los exámenes sería desde el 0 hasta el 10, ¿verdad? Después tenemos la desviación media, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula todo esto? Porque la verdad son muchos conceptos y parece muy complejo y nos está costando cómo calcularlo. Vamos a ver el vídeo. Una vez que tenemos nuestra tabla de frecuencia y todas nuestras medias calculadas, y la moda, la mediana y el rango, ahora vamos a calcular nuestra desviación, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Todo esto que parece mucho, lo vamos a ver muy sencillo. Vamos a empezar por la desviación. Para calcular la desviación, se calcula de la siguiente forma. X sub i menos la media, 0 menos 1,85. 1 menos 1,85. 2 menos 1,85. Y así con todos. Y así con todos. Una cosa muy importante. Siempre en positivo. Me da exactamente igual que de negativo.
Todos sabemos que si restamos 0 menos 1,85 va a dar negativo, pero dé lo que dé, lo vamos a poner en positivo. Voy a efectuar todos estos cálculos. Bueno, pues ya tenemos nuestra desviación, que os recuerdo que era x sub i menos la media. Y aquí tendríamos todo calculado, siempre en positivo, no os equivoquéis, siempre os tiene que dar en positivo. Ahora vamos a calcular nuestra desviación media. Se calcula de la siguiente forma. Vamos a multiplicar nuestra desviación, que sería el cálculo que hicimos antes, si lo veis aquí, este es el mismo cálculo que hicimos antes, y lo vamos a multiplicar por f sub i, por frecuencia absoluta, es decir, por esto. En resumen, 1,85 por 5, 0,85 por 6, 0,15 por 4, y así con todos. Bueno, pues ya tengo todos los calculados y ahora lo que tengo que hacer es una suma de todos estos. Por último, lo que tenemos que hacer es dividir el total entre el total de encuestas o de datos que hemos recogido, en este caso 20, es decir, 28,7 entre 20. Si os dais cuenta, es el mismo procedimiento que hicimos con la media. ¿Lo veis? 37 entre 20 y en este caso 28,7 entre 20. Por tanto, nuestra desviación media es igual a 28,7 entre 20. Y nos sale 1,43. Vamos a calcular la varianza. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo. Nuestra desviación la multiplicamos por sí misma. La vamos a elevar al cuadrado. Por tanto sería la desviación al cuadrado, es decir, 1,85 por 1,85. 0,85 por 0,85. 0,015 por 0,15. Bueno, ya tengo parte del cálculo. Ahora lo que tengo que hacer es sumar todo esto. Ya tengo 101,6. Vamos a seguir calculando. Lo tenemos que dividir, como hacíamos aquí, entre el total. Es decir, 101,6 lo divido entre 20. Bueno, ya estamos casi terminando. Y ahora lo que íbamos a calcular es nuestra desviación típica. Para el cálculo de la desviación típica tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 5,08 a 2,25. Y por último, nos falta el coeficiente de variación. Y para calcular el coeficiente de variación tenemos que dividir nuestra desviación típica entre 20. Es decir, 2,25 dividido el total de la frecuencia absoluta, 20. 2,25 dividido entre 20. ¿Y cuánto nos sale eso? Vamos a calcularlo. 2,25 entre el total de la frecuencia absoluta, 0,112. Y con esto habríamos terminado nuestra tabla de frecuencias con todas las medias y todas las desviaciones. Bueno, espero que no os haya resultado muy complicado. Bueno, espero que este vídeo te haya servido. Y por último, ya sabéis, a petición de Ramón, que me ha dicho que recuerde y que vuelva a mi chiste, pues nada, aquí va el primero de ellos. ¿Cuál es el animal más antiguo de todos? El pingüino, porque está en blanco y negro. ¡Hasta luego!